continuando con, con todo lo que pasó en punto de reflexión en este año, nos pasamos a otro, al punto número 5, al capítulo número 5, que fue cuando los hijos se van. ¿Qué mensaje nos dejó cuando los hijos se van, pastor? Cuando los hijos se van, me viene a la mente cuando los muchachos quieren independizar y es que entonces las madres sufren o cuando se mueren uno de sus hijos y es dura la partida o simplemente en ocasiones los muchachos salen del hogar y entonces ahí metí en ese punto de reflexión el hijo pródigo que teniendo todo él pidió la parte de los bienes que le correspondían aunque no lo había trabajado el padre le dio su parte En vida. en vida. Y ese es un error. Ese punto de reflexión nace porque mi padre heredó en vida. Y mis hermanos después andaban ahí peleando. Entonces, yo les aconsejo que en ese punto de reflexión, para hacerle ver a la gente que es malo heredar en vida, porque muchas veces los hijos no aprovechan la herencia O no valoran. como este muchacho fue y despreció todo. Al fin y al cabo él no lo trabajó. Pero otra parte es que dentro de nuestra congregación miré madres sufriendo y siempre hago encuestas por si los que me están mirando quieren saber cómo nacen mis prédicas, cómo nacen los temas. Gracias a Dios que en tantos años yo no copio ni me interesa saber de otros libros que no sea la Biblia, y yo le pido a Dios los temas. De igual manera en los puntos de reflexión buscamos, y tú has sido testigo ocular de cómo hacemos esto. Oramos a Dios, le pedimos a Dios, analiza lo que está pasando dentro de nuestra congregación o de otras personas, y entonces tratamos de ayudarlos lanzando un punto de reflexión basado en un texto bíblico. Así es que teníamos alguna madre sufriendo porque sus hijos se fueron y sufrían, ellos no saben confrontar ese momento. Para una madre, los hijos nunca van a dejar de ser sus babies, por decir así. Entonces cuando llega este momento, se frustran y piensan que se deprimen tanto al grado de agarrar una depresión excesiva. Y muchas personas, ya sea hombres o mujeres, han intentado suicidarse porque no han sabido cómo superar esto que está pasando en sus vidas, y por eso lanzamos el punto de reflexión. Una madre de familia que pertenece a nuestra iglesia y que hasta el día de hoy es bien feliz, tiene mucha comunicación con sus hijos, les da tiempo, que es lo que tratamos de hacer, porque en este país todos trabajamos, tanto el hombre como la mujer. ¿Y qué pasa con los babies? Los atienden más personas que no son sus padres. Que los propios padres. Exactamente. Entonces, yo les hablo y les hago un llamado a la libertad en este punto de reflexión que pasamos, para que usted dé tiempo a sus hijos, porque un día se le van a ir, quiera o no. Eso va a pasar tarde o temprano, entonces aprovechenos ahorita cuando estén al lado de su casa, al lado de su hogar, cuando tienen de 13 años para abajo, porque una vez que el muchacho llega a los 15 y 16 ya quiere independizarse. Ahí nació ese tema. Entonces, continuando con los capítulos de punto de reflexión de este año, llegamos a hombres de valor. ¿Qué nos puede decir de hombres de valor? Hombres de valor. Cuando nosotros estamos en el mundo y no conocemos de Cristo, la mayor parte de los hombres somos valientes, por decir así. Enfrentamos cualquier tipo de problema, cualquier adversidad, y muchas veces nos arrojamos
hasta pelear y batallar y entonces, porque existe algo en nosotros, existe la hombría, el valor, pero no sabemos cómo usarlo para beneficio. Se usa para dañar gente. Muchas veces nos dañamos, no solamente a personas que no son de nuestra familia, hermanos se han matado. ¿Y qué pasó? Lo tenemos hasta en la Biblia, ¿verdad? Que Caín mató a Abel, su hermano, ¿verdad? Por envidia, por resentimiento, por rencor, por lo que tú quieras, Ariel. Entonces, en la Biblia encontramos un hombre joven llamado David, y yo me apoyé en ese texto porque muchas veces el pueblo, en Ezequiel capítulo 22 verso 30, Dios buscó un hombre que fuera valiente para que orara y para que Dios no destruyese a la tierra, y dice que dentro de toda la humanidad, más bien su pueblo, que eran miles de personas, dice, y ni uno. Entonces, a la verdad, había muchos hombres, pero no había muchos hombres que estaban haciendo el bien, se refiere a en ese tiempo de oscuridad en el pueblo de Israel. Entonces ahí lancé un ejemplo que se trató de David. David era un joven, pastor de ovejas, que fue a ver a sus hermanos por mandato de su padre Isaí, y se encuentra con que sale un gigante a enfrentar al escuadrón de Israel. Y todos tienen miedo. De repente escucha que un hombre sale al frente y dice, dame un hombre para que pelee conmigo. Si me venciere, yo seré, o nosotros somos sus siervos. Pero si yo los venzo a ustedes, ustedes van a ser nuestros siervos. En ese momento, todo el ejército se hizo hacia atrás. Y yo me preguntaba, bueno, allí no había mujeres. Inclusive, ustedes saben que en esa cultura, la mujer no cuenta porque se lo va a demostrar tan fácilmente. Dice que cuando Jesús alimentó a los 5,000 sin contar las mujeres ni los niños, si no permitían que estuvieran en una sinagoga, si no permitían que fueran a la calle con los hombres, ¿ustedes piensan que iba a estar en el ejército? ¿Verdad que no? Entonces, el hombre lo que buscaba era un hombre de valor, que le hiciera frente. Entonces, de ahí nació hombres de valor, y ha dado un buen resultado. Hasta el día de hoy, cuando predicamos de hombres de valor, nos referimos a David, nos referimos a Daniel, a muchos hombres que tuvieron que confrontar un problema. Daniel a través de la oración, luchando cuerpo a cuerpo contra el gigante, y muchos otros hombres más que confrontaron peligros y adversidades. Por eso, ese hombre de valor nos dio resultado, que hasta el hombre que firmó con nosotros, ese hombre de valor, es nuestro pastor de jóvenes hoy en la iglesia. Era muy tímido cuando yo lo conocí, y cuando grabamos Hombres de Valor, fíjate bien, él me habló y me dijo, pastor, yo quiero ser un hombre de valor, yo quiero pastorear a los jóvenes, y es nuestro pastor de jóvenes. Fíjate lo que Dios hizo, que a través de ese punto de reflexión nació un pastor en nuestra iglesia de jóvenes. Pues qué bueno, amén, y bendecido, ¿no? Sí. Entonces, continuando con todos los capítulos, llegamos al 7, que es la cita. ¿Qué nos puede decir acerca de la cita? De la cita nació 15 días antes de tener ese programa de la cita, precisamente con la persona que grabamos la cita. Tenía una amiga enferma, y desgraciadamente nosotros no la llegamos a conocer porque enfermó de cáncer terminal, y en 15 días se debatió entre la vida y la muerte hasta que la muerte la alcanzó. Y entonces me vino a la mente que muchas veces nosotros nos preparamos para una fiesta, para unos 15 años, para una boda, para cualquier tipo de fiesta, inclusive si vamos a ir
Si la gente se prepara para ir a un baile, para ir de visita, hace compras, pero nunca tiene esa preparación para confrontar la muerte. Entonces, la hermanita estaba triste y yo pensé, ¿cómo confortar su corazón? ¿Cómo subirle el ánimo, la autoestima y confrontar la muerte con valor? Entonces, hay una cita que está en 2 Corintios 5:10, en donde dice que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo y daremos cuenta de este cuerpo, de lo que hagamos, ahora sea bueno o sea malo. En otras palabras, la muerte es una cita que no podemos eludir, que tarde o temprano nos viene, le viene al niño, le viene al joven, al adulto, al anciano. O sea que la muerte no respeta edades y no respeta sexos, ni clases sociales, ni cultura, ni idioma. Y muchas veces la gente ignora voluntariamente. Nadie sabe el día y la hora. Se me ocurrió entonces y pensé, ¿por qué no hablar de la cita con la muerte? ¿Verdad? Y a la verdad, no es una preparación como que va a ir a un salón de belleza la muchacha a hacerse el pelo. No tenemos que ir con el sastre para que nos haga un traje de casimir. Y sin embargo, cuando la gente rica muere, hasta les hacen un traje, una caja muy valiosa. Pero aquí lo interesante es que un día nos vamos a ir. Y hasta los hijos se acuerdan de los padres. Sí. Principalmente en estos días, amado oyente que me escuchas, días de fiestas de Navidad, de Año Nuevo, estas fiestas que estamos viviendo de diciembrinas, muchas veces mucha gente pues tiene felicidad porque va a traer regalos, va a recibir regalos, o va a visitar a sus padres, sus familiares. Pero hay otros que sufren mucho. Hay otros que se suicidan en este tiempo porque no tienen familia, porque alguien los defraudó igualmente. Entonces, ¿por qué arrancarse la vida que es tan valiosa? El que se suicida va directo al infierno, porque nadie puede atentar contra su propia vida, porque es un mandamiento: no matarás. Entonces, se me ocurrió que vamos a hacerlo de la cita para animar a las personas para que se preparen, no solamente físicamente, sino espiritualmente, para que cuando llegue este momento tengan la seguridad de que van a pasar de muerte a vida y que nada pueden hacer, porque usted y yo conocemos el pasado y el presente, pero el futuro en realidad nadie lo sabe. Nadie sabe si viviremos el día de mañana. Y entonces, antes de que llegue esta cita, es importante, si te diste cuenta en el punto de reflexión, hablamos de prepararnos espiritualmente. Todo fuerte eso. Entonces continuamos grabando y produciendo. Llegamos al capítulo número 8, que se llama La indiferencia. ¿Qué nos puede decir acerca del capítulo 8? Bueno, allí en la indiferencia hablamos de que mucha gente ignora voluntariamente las cosas de Dios y que sí conoce. Todos sabemos que hay un Dios. Todos sabemos que sí, en verdad, Jesús vivió, murió y al tercer día resucitó y que está vivo, pero la gente vive indiferente a las cosas de Dios, indiferente al dolor de un ser querido, indiferente al dolor de su familiar, indiferente a sus hijos, indiferente a sus padres. ¿Cuánta gente está aquí en este país, por ejemplo, Ariel? Y mira, tienen un buen carro, tienen un buen trabajo, una buena casa, pero jamás se acuerdan de sus padres. Jamás. O sea que buenos restaurantes, hoy aquí, mañana allá, y de aquí para allá,
pero nunca se ponen a pensar que aquellos padres que los educaron desde pequeños, que cuando hacían sus necesidades fisiológicas lo limpiaban, cuando estaban enfermos lo llevaban al médico, y ahora se han olvidado, están indiferentes al dolor. Y en este país, amados hermanos, aunque toda cultura es valiosa y tiene su propio valor, porque yo estudié antropología, pero no todas son igual. En México, por decir así, nosotros vivimos con nuestros padres, aún de niños, de jóvenes, y aunque después de casados, tratábamos de vivir con ellos. Pero aquí, la indiferencia hace que los jóvenes, hacia el dolor, hacia el amor de padre, se independicen. Aunque tengan techo, comida, ropa, ellos quieren independizarse. Y yo siempre he aconsejado que la independencia dicta mejoría. Si este país se independizó, encontró una mejoría. Si un individuo, una nación, quiere independizarse es para mejorar. Muchas veces los muchachos se van a vivir con el montón. No piensan que si tienen una casa van a progresar más, pero nadie piensa eso. Ellos buscan la independencia porque ellos ignoran. O sea, hay mucha indiferencia acerca de lo que es el verdadero amor entre padres e hijos. ¿Y sabes por qué más? Porque se ha perdido el respeto aquí. Sí. Entonces, la indiferencia hacia otro ser humano que sufre. ¿Cuántas veces pasamos por los gasolines y vemos gente indigente, gente drogadicta, alcohólica, marihuana, prostitutas, homosexuales, que en vez de darles una palabra de aliento, en vez de decirles que hay un Dios que nos puede ayudar, que nos puede sanar, que nos puede salvar, que nos puede perdonar, la indiferencia hace de que nosotros nos alejemos de ellos. Quizá porque me puede contaminar, piensa, o porque huele mal. Hoy nosotros fuimos a una clínica y se me acercó un alcohólico, y créemelo que salí mareado, pero yo no tuve indiferencia. Lo de menos era apartarme de allí, buscar otro lugar, pero a ese hombre yo lo iba a hacerse sentir mal. Y como siervo de Dios, nosotros no podemos hacer eso. Así es que por eso nació la indiferencia, para llegarnos a un punto positivo, que nos amemos unos a otros. Y en nuestro continuar grabando, pastor, llegamos al capítulo número 9, que es ¿quién juzga? ¿Qué nos puede decir acerca de quién juzga, de ese capítulo que me gustó mucho? Aprendí mucho de él, por cierto. Muchas veces nos atrevemos a juzgarnos unos a los otros. Y la palabra dice, en Mateo 7:1 dice, no juzguéis, ¿verdad? Porque con el juicio con que juzgas, vas a ser juzgado. O sea que la crítica y la murmuración está al día en nuestro diario vivir. Y me refiero a la vida cotidiana que lleva cada ser humano. Y fíjense bien, esto me hace sonreír un poquito, porque si la crítica y la murmuración fuera alimento, ya hubiéramos explotado. Estamos gordos, pero no por tanta crítica y murmuración, ¿ok? Lo que les quiero decir, que en Jesús, en las cosas de Dios, no hay crítica constructiva. Como en el mundo. En el mundo, cuando íbamos a ver a los cantantes, íbamos los críticos a analizar cómo vocalizaba, ¿sí o no? Si le faltaba el diafragma, o matizaba bien. Pero no. En los pasajes baratos o literatura barata, como comúnmente nosotros le llamamos, los maestros íbamos a juzgar. Íbamos también a ver un artista, a ver si sabía actuar. Pero ese es el mundo que juzga las acciones para verificar la superación de un ser humano. Pero en Cristo es muy diferente. En Cristo no hay crítica constructiva. O sea, toda crítica y murmuración nos daña. Entonces,
me nació ¿quién juzga? Porque había gente aquí en nuestra iglesia que todos, cuando miraban a esta persona con quien filmé, con ¿quién juzga? Yo veía que su autoestima estaba muy baja. Y yo le confronté y le dije, ¿sabes por qué estás así? Porque sufriste mucho desde tu niñez. Y hasta el día de hoy estás con una autoestima muy baja porque siempre te han juzgado tus hermanos, tu madre, tus amigos, porque caminas con una actitud como si fueses una niña de 9 años y tú nunca has sabido por qué. Y ella me dice, pues ¿sabe qué, pastor? En realidad no sé. Le dije, es porque a ti siempre te han juzgado. Entonces ahí nació ¿quién juzga? O sea, que el único capaz de juzgarte con un juicio verdadero es Dios. De ahí en fuera, el Señor nos ordenó a nosotros como cristianos, dice, orad unos por los otros, amaos unos a otros y exhortar unos a los otros, que en el griego significa consejería. Aconséjense unos a otros. Y entonces empecé a aconsejar a esta hermana y le dije, ayúdame a filmar esto. ¿Quién juzga? Y fíjate que, aparte de lo que tú aprendiste, Ariel, esta mujer, a partir de ese momento, de punto de reflexión, se hizo miembro de nuestra iglesia. ¿Sabes cuántas millas camina? ¿Cuántas, pastor? Ok, ella está cerca de Riverside. Son muchas. Son muchas millas que tiene que manejar en cada servicio. Pero ella dijo, nunca encontré un médico, un psiquiatra, un consejero, un psicólogo, porque todo eso ella había visitado para ver si sanaba de esas cicatrices o de esas heridas internas. Y yo siempre le comentaba, bueno, si fuera una herida externa, con un poco de medicamento y tiempo, la herida cicatriza y sana. No así las heridas internas. Entonces dije, vente a la iglesia y oramos por ella. Y quiero decirte que hasta el día de hoy, esa mujer ya no camina cabizbaja, ya no tiene pavor al prejuicio de la crítica o murmuración. Al contrario, ahora ella está visitando gente que estaba en su misma condición y la vemos bien sonriente. O sea, que a partir de ese programa de punto de reflexión que juzga, quien juzga, ella subió su autoestima, que hasta el día de hoy trabaja con mujeres. Ya te lo vas. Muy bien. Entonces seguimos en nuestro caminar produciendo en Desert Church y llegamos en el programa Punto de Reflexión al capítulo número 10, que es ataduras. ¿Qué nos puede decir acerca de este capítulo, pastor? Ataduras. Bueno, también hay muchas clases de ataduras. En la Biblia encontramos ataduras de enfermedad, ataduras demoníacas. Inclusive lanzamos algunos temas de allí de Marcos capítulo 5, verso de un demoniado gadareno, de una mujer encorvada que estaba atado por 18 años. Satanás dice que le había atado. Quizá la gente no miraba la atadura, miraba a una mujer encorvada. Pero hay ataduras también de esquizofrenia, hay ataduras tan maléficas como de endemoniados, como poseídos. Hay ataduras también psicológicas, hay ataduras al pasado de complejos, hay ataduras de enfermedades incurables, hay ataduras a un hombre o a una mujer. Hay mucha clase de ataduras, de complejos, de todo. Pero cuando uno viene al Señor, entiende que el único quien puede librar a ese ser humano es Dios. Y un ejemplo muy claro es cuando
Lázaro muere. Y su hermana María y Marta le dijeron a Jesús en San Juan 11:25, oye, si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección de la vida. Y todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, ¿dónde le pusiste? Y aquellas mujeres dijeron, pero ya huele mal, ya hiede. Tenía 4 días de muerto. Hay ataduras de muerte. Sin embargo, el Señor todavía rompe las ataduras de muerte. Sí, pues. O sea, imagínate, si es capaz de darle vida a un hombre que ya hiede, que ya apesta, que ya su cuerpo estaba putrefacto, ¿cómo no nos va a librar de cualquier tipo de atadura que nosotros necesitamos? Pero desgraciadamente la gente busca en la brujería, en la hechicería, entonces buscan en la mano. Entonces no tienen, Los horóscopos. ¿verdad? No tienen alguien que los guíe. De ahí nació este punto de reflexión en que nosotros citamos a una mujer que estaba sufriendo esta clase de ataduras y en la iglesia oramos por ella y quedó libre. Y ese testimonio es tan grandioso porque desde El Salvador vino enferma con ataduras. Y dice que alguien le dijo que alguien por aquí iba a llegar a una iglesia y que iba a ser libre. Y en cierta ocasión hicimos un servicio y nos pusimos de acuerdo y le dije que Dios iba a tocarlos. Pues en esa tarde el Señor se glorificó tocando a esa mujer y fue libre no solamente de la enfermedad, sino de las ataduras del pasado. Y otra vez digo a los que nos están oyendo, cada persona que ha venido con algún complejo, con alguna enfermedad, como de ataduras de punto de reflexión, también la mujer está perseverando en la iglesia y ahora nos está ayudando con vecinos. Sus vecinos dicen que están atados a droga. Está rompiendo ataduras. Sí. Nos está llevando drogadictos, alcohólicos, o sea, cualquier tipo de atadura, hermanos. Esta Desert Church, la iglesia de Desert Church, se ha caracterizado precisamente por eso, por los prodigios y milagros que el Señor hace, no el pastor. Dios me libre, la honra y la gloria es para Dios y gracias también a nuestro hermano Ariel porque se toma su tiempo. La honra y la gloria es para él. De que siempre está ahí listo para ayudarnos a grabar.